Hello guys, welcome to this session. This is our fifth session from week number 5, and the topic we are going to check is the past simple. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 5, correspondiente a la semana 5. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es el pasado simple. ¿Sí? Este tema se solía ver en la semana número 12, pero bueno, ya cambió un poco el cronograma, entonces pues ahora se ve en la semana 5. Agenda para el día de hoy, the agenda for today's agenda we have in here. We start with the objective, then we have the review, the past simple for verb to be, and the past simple for regular and irregular verbs. La agenda para el día de hoy comienza con el objetivo, seguido del tema del pasado simple, del verbo to be, y de los verbos regulares y irregulares. Son los 3 temas de esta sesión. So, the objective says, by the end of the lesson, students will be able to understand past simple tense and construct sentences in it, and using the verb to be and other common regular and irregular verbs. Les digo, antes se solía dar este tema en la semana número 12, ahora es en la semana 5. Y el objetivo dice, al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de, eh, de construir oraciones utilizando el pasado simple tanto del verbo to be como de los verbos regulares e irregulares. Okay. So, first things first, and first we have the past simple for verb to be. And the past simple for verb to be says in here, we can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. For example, says, I was at my grand's house yesterday. She was with her friends last Saturday. We were happy yesterday. Okay, you can see here we are using the verb to be in past tense. The verb to be in past tense has 2 conjugations, which are was and were. Okay, but we'll see this later in a bit. Now it says for negative sentences, we use the negative particle not, and says we can contract not and the verb, especially when we are speaking. For example, I was not late for school this morning, or I wasn't late for school this morning. So we can use was not or wasn't, were not or weren't, and both sentences are correct. And finally, we have in here for questions, we have to change the order of was and where and the person. So we change the position. We start with was or where plus the person plus the rest of the sentence. For example, were you tired this morning? Yes, I was. No, I wasn't. Was she at the park last Sunday? No, she wasn't. Where was he yesterday? And this is an open question, but we'll see the structure in just a moment. Ok, el pasado simple del verbo to be. El pasado simple del verbo to be se utiliza para hablar de lo que hablamos con el presente, pero en el pasado, es decir, para hablar de acciones que se realizaban con regularidad en el pasado, para hablar de estados no estados de, por ejemplo, Nuevo León o Coahuila, sino estados de situación, ¿ok? Ahora, el verbo to be en pasado tiene 2 conjugaciones, a diferencia del presente que tiene 3. En pasado utilizamos was y were, mientras que en presente am, is, are, ¿ok? Sin embargo, nos interesa ahora el pasado. Y bueno, tiene 3 estructuras principales, la estructura afirmativa, negativa e interrogativa, teniendo la interrogativa una variante, ¿no? Que veremos en un segundo más. Entonces, la estructura afirmativa se compone de un sujeto o persona, que es con lo que iniciamos la oración, más el verbo to be en pasado,
más un adjetivo. Ejemplo, I was happy, he was hungry, she was a nurse, it was big. Okay? You were early, you were at school, they were quiet. Yo estaba feliz, él estaba hambriento, ella era una enfermera, eso era grande o estaba grande. Nosotros llegamos temprano o estábamos temprano, tú estabas en la escuela y ellos estaban en silencio. ¿Ok? La oración negativa se compone de los mismos factores, solamente que el verbo to be cambia. Es decir, aquí lo utilizamos en su forma afirmativa y de este lado utilizamos la partícula negativa, not. ¿Ok? Por eso el verbo to be pasa a ser de was a was not o wasn't. De were a were not o weren't. Cualquiera de las dos opciones que usemos es correcta. ¿Ok? Ejemplo, I wasn't sad, he wasn't thirsty, she wasn't a teacher, it wasn't small. We weren't late, you weren't at home, they weren't noisy. ¿Ok? Pero da lo mismo decir, I was not sad, he was not thirsty, she was not a teacher, it was not small. We were not late, you were not at home, they were not noisy. ¿Ok? Y por último tenemos las preguntas. Y les digo de la pregunta, tenemos dos opciones. La que arroja respuestas de sí y de no, es decir, la pregunta cerrada. Y eh, la que nos da respuestas abiertas, es decir, la pregunta abierta. Si lo que queremos obtener es una afirmación o una negación, es decir, sí o no, utilizamos la pregunta que comienza con el verbo to be en pasado, más el sujeto, más un adjetivo. Si queremos obtener una respuesta más elaborada, pues comenzamos la pregunta con un WH word, una pregunta con WH, más el verbo to be en pasado, más un sujeto y un complemento. Ok. Dependiendo en la WH word que utilicemos o la pregunta con WH que utilicemos, es el tipo de respuesta que vamos a obtener. Recuerden que cada pregunta se utiliza para un fin en específico. Por ejemplo, where es para saber de algún lugar, donde why es para saber la razón, when es para saber la fecha, ¿no? ¿Cuándo? Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda con el verbo to be en pasado? Ninguna, profesor, todo claro. ¿Todo bien? Excelente. Perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer algo, una actividad del verbo to be en pasado. So, in this activity, we have to choose the right answer. Tenemos que escoger la respuesta correcta. They little birds. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos y chicas? Where. They were. Very good. Next. Yesterday I sick. Was. I was sick. Yesterday I was sick. Muy bien. Después dice, Doris and I nervous about it. What? Where. Where? Doris and I, nosotros. Where? Excellent. Next, the doors all open. Where. We're all open. Muy bien. Excelente. Larry still asleep. Was. Was. Muy bien. Next, Mrs. Johnson here an hour ago. Was. Was. Excelente. You right to do something. Where. You were right to do something. The machine not broken. Was.
The machine was not broken. Muy bien. Next. We careful not to wake the baby. We were careful. That's right. Next. The gray kitten soft. Was. Was soft. Muy bien. I'm sorry. My bad. Fue error mío. Me distraje. Excellent. So, this was easy. But this, the past simple for regular and irregular verbs, it's a little bit tricky. Es un poquito complejo. Y bueno, no lo tenemos que aprender tal cual es. So, for regular verbs, I mean, to turn a present tense verb into past tense, we only have to add the ending ed. Okay? But this is only for regular verbs. We have a general rule, and the general rule says we just add ed to the end of the regular verb or word. For example, rain can be turned into rained, cook into cooked, wait into waited. Okay? You can see here we only have to add the ending ed. This same rule says if the verb ends with a consonant plus letter E, we only have to add the letter D at the end. For example, leave can be turned into lived, dance into danced, smile, smiled, love, loved. Okay? Only the letter D is added. Then, this rule also says that if the verb ends with a combination consonant, vowel, consonant, we have to double the last consonant plus the ed ending at the end. Okay, so stop ends with a consonant, vowel, consonant can be turned into stopped, double P and ed. Plan, planned, double N, ed. Admit, admitted, double T, ed. Okay, and if the verb ends with a combination consonant, vowel, consonant, but the last word it's a W, X, or Y, we only have to add the ed ending. For example, play can be turned into played, fix into fixed, snow into snowed. Okay, that's the rule. Now, let me explain the rule in Spanish. Ok, para convertir un verbo regular del presente al pasado es sencillo porque tenemos una regla general, una regla que nos dice que solamente hay que agregar la terminación ed. Y eso es sencillo, siempre y cuando los verbos sean regulares. Si el verbo es irregular, cambia. Pero bueno, vamos a ver la regla de los verbos regulares. La regla nos dice, para convertir un verbo regular del presente al pasado, solamente tienes que agregar la terminación ed. Ejemplo del verbo rain, que es llover, termina en ed, rained. Cook, cooked. Wait, waited. Con la terminación ed. Luego, esta misma regla nos dice que si el verbo termina en la letra E, solamente se debe de agregar la consonante, o sea, la letra D al final. Por ejemplo, live, que termina en E, se convierte en live. Solamente se le agrega la D. Así también dance, smile, love. Ahora, esta regla nos dice que si el verbo termina con la combinación consonante, vocal, consonante, debemos de agregar la letra, debemos de duplicar la última letra, la última consonante, más la terminación ed. ¿Ok? Por ejemplo, stop, la palabra stop, que es detener, se convierte en stop, con doble P. Plan, planned. Admit, admitted.
¿ok? Con doble N, doble T. Pero si esta última consonante es una W a una X o una Y, solamente se le agrega la terminación ed. Por ejemplo, el verbo play se transforma en played. Fix, fixed. Snow, snowed. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con los verbos regulares? Chicos y No, chicas, ninguna. ¿dudas? No, ninguna. ¿No? Ninguna, profesor. Ok. Ahora, los verbos irregulares. Bueno, para los verbos irregulares no hay una regla. Los verbos irregulares no los tenemos que aprender tal cual son. Podemos dividirlos en tres categorías. La primera categoría es verbos que tienen una forma en presente y una forma en pasado. Es decir, tanto el presente y el pasado son distintas, como el verbo being, que su forma en pasado es began, o bend, que su forma en pasada es bent, o give, gave, go, went, grow, grew. ¿Ok? El segundo grupo tienen la misma forma en presente y la misma forma en pasado y se leen igual, tanto en presente como en pasado, como el verbo bet, que se lee igual en pasado, bet, o el verbo hit, que se lee igual en pasado, hit, o let. Y el tercer grupo es verbos que se escriben igual en tanto en presente como en pasado, pero la pronunciación cambia. Y tenemos, por ejemplo, el verbo read, que es leer. En pasado se lee read, presente read, pasado read. ¿Ok? Y les digo, para estos verbos no hay una regla, nos los debemos de aprender tal cual son. Debemos de estudiarlos. Ah, hasta que alguna duda con los verbos irregulares. Ninguna. Solamente como siento, aquí anoté de investigar cuáles son los regulares e irregulares. Sí, Porque no, es como muy básico también. sí. De todas formas, ahorita en los ejercicios vamos a ver algunos verbos y yo les voy a decir, estos son regulares, estos son irregulares, para que vayan tomando nota. Y de todas formas, en la plataforma voy a dejar una lista de verbos regulares y irregulares con su traducción. Por dicho, de verbos irregulares con su traducción, para que lo tomen en cuenta también y lo revisen. Y bueno, por último tenemos las reglas gramaticales. Y bueno, como ya lo hemos visto en otros tiempos verbales, tenemos oración afirmativa, negativa e interrogativa. La oración afirmativa se compone de un sujeto y es la única oración que tiene el verbo en pasado. ¿Ok? Solamente las oraciones afirmativas tienen el verbo en pasado. ¿Ok? Una disculpa. Y bueno, el complemento de la oración. Por ejemplo, I lived in London. She lived in Paris. He watched a movie. They wanted a holiday. Ojo, la oración afirmativa es la única oración que utiliza el verbo en pasado. La oración negativa y la pregunta utilizan auxiliares. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, con la oración negativa vamos a utilizar sujeto, auxiliar, que es didn't. Este auxiliar me está indicando que la oración está en pasado y aparte que es negativa. ¿Ok? Me indica dos cosas, que está en pasado y que es negativa. Y como el auxiliar ya me está indicando que la oración está en pasado, el verbo no puede estar en pasado. El verbo se queda en su forma base, que como si estuviera en presente, pero se le llama forma base más un complemento de oración. Por ejemplo, para cambiar la oración I lived in Spain a oración negativa, decimos I didn't live sin la terminación de in Spain. I didn't live in Spain. He watched the movie
La cambiamos a he didn't watch a movie. He didn't watch a movie. Sin la terminación ed. Y sucede lo mismo con las preguntas. Las preguntas comienzan con el auxiliar did, que nos indica que la pregunta está en pasado, más un sujeto, más el verbo en su forma base y un complemento. Ejemplo, did you live in Italy? Did she watch a movie? Si termina en ed, está mal. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar y el auxiliar ya nos está indicando que está en pasado. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda con las Profesor, ¿cómo se podría estructuras? traducir el auxiliar en las oraciones negativas? El auxiliar no se traduce. No, lo Entonces, podemos traducir como no, porque es un ok, auxiliar. ok. Did, esto, did, de aquí y de aquí, no tienen traducción porque solamente son auxiliares. Nos ayudan a convertir una oración afirmativa en negativa o en pregunta. ¿Ok? Si lo utilizamos como verbo, es decir, no como auxiliar, como un verbo, did es la forma en pasado de do, que es hacer. Entonces sería hice o hizo. Pero en este caso, cuando están como auxiliares, no tienen traducción, no tienen ah, carga de significado en la oración. Aquí nos ayudan a meter la partícula negativa not, que lo podemos traducir como un no. Y acá en la pregunta, pues no se traduce como nada, porque solamente nos ayuda a convertir esta oración afirmativa en pregunta, pero no tiene significado. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Beatriz, dígame. Profesor, yo tengo la duda si eh, los verbos irregulares también, o sea, no hay necesidad de ponerlos en tiempo pasado. Por ejemplo, ahí donde No, dice I didn't leave, no, si es verbo irregular, es lo mismo, o sea, no se pone, es lo mismo. ok, No, aquí no ok, importa si es regular o irregular. Aquí lo que ok, importa es que tenemos el auxiliar. Como el auxiliar ya nos indica que es pasado, pues el verbo no puede ir en pasado. Se queda en su forma base. ¿Ok? ok, gracias, maestro. Si fuera una oración afirmativa, pues bueno, ahí sí debemos de poner el verbo en pasado, ya sea regular o irregular. Pero oraciones negativas, preguntas, no, porque está el auxiliar. ¿Ok? Ok, maestro. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Maestro, ¿cómo se pronuncia el auxiliar negativo? Ah, si alguien preguntó algo, no escuché. Sí, que cómo se pronuncia el auxiliar. Didn't, negativo, didn't. Y en pregunta, did. ¿Mm? Didn't, did. Didn't, did. Did. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? En la última donde dice pregunta, profesor, ¿Did you live en Italia? ¿Es como tú viviste en Italia o tú Ujú. vivías en Italia? Tú viviste. Ah, ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a pasar a los ejercicios, chicos. Vamos a ver ejercicios de verbos regulares y de verbos irregulares. Comenzando con los verbos regulares. Dicen, aquí debemos de escoger la respuesta correcta. Para ello, deben de observar muy bien la oración. Dice esta oración. Donkey last night. Didn't sleep or don't sleep. A o B. Didn't sleep. Didn't sleep. Muy bien. Luego dice Fiona in the kingdom of far, far away. Fiona en el reino de muy, muy lejano. Lived. Muy bien. Luego tenemos una pregunta. Dice Donkey well. Danced didn't o did
dance. Didn't. Did dance. Muy bien. Luego dice Shrek, donkey in the past. Like or didn't like. Outbay, Didn't like. Didn't like. didn't like. Muy bien. He a lot last Saturday. Scream or screamed. Cream. Screamed. Muy bien. Next dice Shrek fast when he was a baby. Did run. Run. Did run, la letra B. Luego dice Shrek with his friends. Didn't leave or did lived. Did live. No, didn't live. Acuérdense. No puede ser did live porque did ya nos indica que es pasado. Y live también está en pasado. No puede ser así. Solamente puede estar did en pasado. Did live en todo caso. Did live. Pero era una oración negativa. Luego dice Fiona babies 10 years ago. Did have or have did. Did have. Did have. Muy bien. She TV last night. Watched. Let's. She watched. Muy bien. Pinocchio, the wall, and them. Ave. Cleaned and helped. Muy bien. Excelente. Very good. Muy bien, chicos. Now we have an activity for irregular verbs. Antes de hacer esta actividad, vamos a hacer la primera. Ok. Aquí tenemos los verbos en presente y aquí arriba los tenemos en pasado y los debemos de acomodar. Recuerden, los verbos irregulares son distintos, pero muchas veces son parecidos al verbo en presente. Solamente cambia una letra, una E por una A, una I por una O, por una E. Ok. El primero que tenemos es give, que es dar. ¿Cuál sería su forma en pasado? Gap. 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 Gave, se pronuncia gave. Ok, gave, pasado, give, presente. Luego tenemos know. En pasado sería New. 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 Muy bien. Luego tenemos sleep. En pasado, Slept. slept. Perfecto. Luego tenemos take. En pasado, took. Luego tenemos win. En pasado, Won. won. Luego tenemos eat. En pasado, Eight. ate. Perfecto. Write, escribir. En pasado es What? Wrote. wrote. Muy bien. Luego tenemos leave. En pasado, Left. 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 Luego tenemos go. En pasado es Went. 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 Break, romper. En pasado es Broke. broke. Excelente. Luego, come. En pasado es Came. 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 El pasado de are es Did. mm, lo Did. vimos del verbo to be. El pasado del Were. verbo to be. Where. Luego, el pasado de buy, Bought. bought. El pasado de lose, Lost. 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 El pasado de find, Found. 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 El pasado de make, Made. 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 El pasado de run, Run.
Run. Ran. ¿Ok? El pasado de do. Did. Did. El pasado de speak. Spoke. Spoke. Pasado de have. Had. Have. El pasado de swim. Swam. Swam. Y el pasado de met. Perdón, meet. Met. Muy bien. Excelente. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy, chicos y chicas. Antes de terminar la clase, ¿dudas? Bueno, y antes de dar avisos, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? No, ninguna, profesor. Todo bien, Todo- profe. Ok. Bueno, si aún no, perdón, un segundo. Si aún no realizan el examen diagnóstico de inglés técnico, todavía lo pueden realizar, aún lo pueden hacer. Eh, el enlace a la página viene en el correo donde les mandan el usuario y contraseña. Ahí viene su usuario, su contraseña y el enlace a donde deben acceder para poder presentar el examen de inglés técnico. Segundo aviso, eh, hoy programo la actividad integradora número 2 y van a tener hasta el domingo, más tardar martes de la próxima semana para entregarla. Algunos de sus compañeros, o a lo mejor a ustedes ya les tocó ver que ya están apareciendo calificaciones, es porque ya estoy revisando. Nada más no se desesperen, no se desesperen. Y pues bueno, perdón, esta semana tenemos la actividad integradora que se activa hoy en la noche y el cuestionario SCORM, que ese ya está, ya lo pueden ir realizando. Es del pasado, es el pasado, del tiempo pasado. La próxima semana tenemos el examen, también para que lo tomen en cuenta. El examen está sencillo, son 30 preguntas muy fáciles. Vamos a tener en la sesión repaso. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy no de mi parte, chicos. Les agradezco por el tiempo de estar aquí, por haberse conectado. Nos vemos la siguiente semana para la sesión de repaso para el examen parcial. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, comentarios, momento de hacerlo. Si no, se pueden retirar. Les agradezco que se hayan conectado. Entonces, Los escucho. nos vemos, Gracias a ¿verdad? usted. ¿Mande? El próximo Sí, martes sí vamos a estar. así es. Gracias. Por Gracias. nada, Gracias, profe. por nada. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Nos vemos la próxima semana.